Yo quiero empezar compartiendo una palabra que he titulado Combatiendo las ambiciones equivocadas. ¿Cuál es el tema para hoy? Las ambiciones. ¿Cuántos creen que este país lamentablemente está lleno de muchos ambiciosos? Ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿qué caracterizará a la mayoría de estos candidatos? ¿Qué será? Ambiciones equivocadas. ¿O usted cree que ellos van allí por amor a los pobres, por amor al país? ¿Sí será eso, verdad? Usted no coma cuento, discierna. Yo con el amor del Señor, pero yo no le creo a ninguno de ellos. Cada uno tiene sus ambiciones. La política es un mundo donde hay mucha ambición. Por eso cuentan que un hombre iba en la calle y de repente le sale un atracador con un cuchillo gigantesco y le dice: entrégueme todo su dinero. El hombre dice: no, venga, pero ¿cómo así? ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy un político de este país. Y entonces el ladrón dijo: ah, ¿de verdad? Ah, bueno, entonces devuélvame todo mi dinero. Algunos lo van a entender en el almuerzo, pero se van a acordar. Una profesión como la medicina, y no estoy generalizando, no son todos, pero como la medicina, ¿en qué se ha convertido la medicina en este país? En un negocio. ¿A quién atiende la medicina? Al que tiene plata. Entonces, lamentablemente muchos, no todos, ni siquiera muchos, algunos médicos, la profesión la están ejerciendo por pura ambición, por una ambición equivocada. Por eso dicen que un médico le dice a su paciente, después de examinarlo y de hacerle un procedimiento, le dice en un tono muy enérgico: en los próximos meses, nada de fumar, nada de beber alcohol, nada de salir con mujeres, nada de comer en restaurantes caros, nada de vacaciones, nada de viajes. Y el paciente dice: doctor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que me cure? ¿Hasta que me sane? Y el médico dijo: no, hasta que me pague todo lo que debe. Una cuenta como altica. Y yo no sé por qué, pero es que parece ser que el ser humano como que eso lo tiene adentro. Como que nacemos con esa inclinación hacia la ambición. Por eso dice nuestro refrán: el que más tiene, más quiere. A veces entre más se tiene, más se quiere, más se ambiciona. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y tratemos de responder a la pregunta: ¿cómo combatir las ambiciones equivocadas? ¿Cómo podemos combatir esas ambiciones desmedidas? Así que le invito a abrir su Biblia, Marcos 10, 35. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, se enojaron. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Lea el versículo 43 conmigo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Más animado, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Anime a su hermano y dígale: estamos llamados a servir. ¿Cuántos estamos llamados a servir? Y servir implica combatir las ambiciones equivocadas. Este texto que hemos leído es un texto muy interesante. Para poder entender un poquito el mensaje de hoy, tenemos que leer el contexto, es decir, lo que está antes y lo que está después. Versículo 32, Marcos nos muestra en qué contexto Jesús dijo esto. Dice la palabra: iban por el camino subiendo a Jerusalén, versículo 32. Y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Qué más dice su Biblia? Le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Oiga bien, ¿en qué contexto Jesús dice estas palabras? Jesús le dice a sus discípulos: voy a Jerusalén, y lo que me espera en Jerusalén es sufrimiento, dolor, me van a escupir, me van a golpear, finalmente me van a terminar matando. Jesús lo está diciendo, y según Marcos es la tercera vez que lo anuncia. Pero tan pronto como él lo anuncia, aparecen dos de sus discípulos, que son Jacobo y Juan.
y aparecen haciendo una petición. ¿Cuál es la petición que le hacen? Queremos pedirle, por favor, que nos permita en su reino sentarnos el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Lo que están pidiendo es puestos. Es decir, esto parece una campaña política. Gente que se acerca pidiendo puestos. Porque la mentalidad no solo de Jacobo y de Juan era que Jesús al llegar a Jerusalén se iba a convertir automáticamente en el rey de Israel. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esta oportunidad hay que aprovecharla. Y ellos empiezan a sacar ventaja, uno, de que son parte del círculo íntimo de Jesús. Porque recuerde que Jesús entre sus 12 tenía un grupo mucho más íntimo. ¿Y quiénes lo componían? Pedro, Jacobo y Juan. En este caso, ¿quiénes se acercan a Jesús? Jacobo y Juan. ¿Y cómo quedó Pedro? Pedro quedó, como dicen en la costa, como la guayabera. ¿Y cómo queda la guayabera? Por fuera. Al pobre Pedro lo sacan. Además, Jacobo y Juan aprovechan porque además de ser del círculo íntimo, o como llamaríamos aquí en Colombia, de la rosca, además de eso, ellos son primos hermanos de Jesús. Entonces dicen, si este va a ser el rey, pues aprovechemos. Y queremos estos puestos. La pregunta es, ¿cuándo se les ocurrió a ellos pedir esos puestos? ¿Después de qué? Después de que Jesús anuncia ¿qué cosa? Voy a Jerusalén, voy a sufrir y me van a matar. ¿Y qué le dicen ellos? Ok, danos puestos. Eso es como que usted, cuando ya se vaya a morir, que ya está cerca de la edad de morirse, 80, 90 años, usted reúne a su familia y dice, familia, le queda poco tiempo de vida. Y usted empieza a expresar lo que está sintiendo y todo, y de repente alguien dice, ok, a mí déjame el celular. Y a mí por favor me deja el carro. Y yo veré, no se le olvide dejarme el computador a mí. ¿Usted qué haría en ese caso? ¿Usted qué diría? Esta gente, desconsiderados. Les estoy hablando que me voy a morir y ustedes en qué están pensando, ¿en mis cosas? Algo así le ocurre a Jesús. Porque Jesús dice, voy a morir, ¿y qué le dicen ellos? Necesitamos puestos. Así que si nosotros queremos realmente combatir las ambiciones equivocadas, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestras peticiones. Porque lo que nos dice la Biblia es que estos se acercaron a Jesús y ¿qué le hicieron? Una petición. Muy astutamente se acercan y le dice, maestro, quisiéramos que nos hagas lo que pidiéramos. Y Jesús en el 36 dice, ¿y como qué cosa se les ocurre? Como ¿en qué podemos servir a los señores? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Y qué dicen ellos? Bueno, pues lo que queremos es sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. La pregunta es, ¿dónde habían visto ellos eso? Lo más seguro es que lo habían visto en los reyes de su tiempo. Es decir, probablemente alguna vez vieron a Herodes en una audiencia pública. Y Herodes estaba allí sentado, y a la derecha y a la izquierda, ¿quiénes estaban? Sus consejeros, la gente más importante. Entonces lo que ellos están diciendo es, el reino de Dios tiene que ser igual. Eso, lo que Jesús viene a establecer es exactamente
lo mismo. ¿Y qué tiene que aclararles Jesús? No, señores, ustedes no saben lo que piden. Por eso tenemos que revisar nuestras peticiones, porque a veces nuestras peticiones están totalmente fuera de orden. Por ejemplo, recordemos Herodes. La Biblia dice que ante el rey Herodes un día bailó una mujer llamada Salomé, y bailó, y al rey le emocionó tanto que cuando termina de bailar, ¿qué le dice Herodes a esa mujer? Pide lo que quieras. ¿Y qué dijo Herodes? Hasta la mitad del reino se te va a dar. Pero esta mujer, influenciada por su mamá, ¿qué le dice? Pídale no unos aretes, no un collar, pídale ¿qué cosa? La cabeza de Juan el Bautista. Parece ser que no saben lo que piden. Y aquí hay algunos que están pidiendo algo que no es correcto, que están pidiendo equivocadamente. Imagínense lo que piden. Permítenos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. O sea, lo que ellos están diciendo es: Jesús, cuando tú llegues a Jerusalén, yo quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y yo pregunto, cuando Jesús llegó a Jerusalén, ¿quién terminó a la izquierda y quién terminó a la derecha? Ladrones. O sea que lo que están pidiendo es el puesto que iban a ocupar dos ladrones. Por eso que dice Jesús: ustedes no saben lo que piden. Yo le doy gracias a Dios por las oraciones que Él me ha contestado. ¿A cuántos Dios les ha contestado oraciones? Pero ¿sabe de qué estoy más agradecido? De las oraciones que Él no me ha contestado. ¿Cuántos de nosotros en un momento de crisis hemos pedido bobadas? Hemos pedido cosas que nunca debimos de haber pedido. Gracias a Dios que Él nunca nos respondió. ¿Cuántos alabamos a Dios por la sabiduría y la soberanía de nuestro Dios? Imagínense donde Jesús les responda a estos que sí, ¿a dónde hubieran terminado? Ahí en la otra cruz. Ahí quieren el puesto de la izquierda y la derecha. Sí, Señor. Bueno, se les tiene. Si es lo que ustedes quieren, se les tiene. Tenemos que aprender a pedir. Tenemos que ser más sabios. Por eso una preguntita aquí es: ¿cuáles son mayormente nuestras peticiones? ¿Cuántos aquí oramos? ¿Y cuáles son mayormente nuestras peticiones? Con toda honestidad, ¿en dónde generalmente se enfocan nuestras peticiones? ¿En qué se enfocan generalmente? ¿En lo eterno o en lo temporal? ¿En lo material o en lo espiritual? A veces nuestras peticiones no son correctas. Por eso Santiago dice: ustedes piden y no reciben. ¿Y cuál es la razón por la que pidan y no reciban? Porque están pidiendo mal. Dígale a su hermano: pida pero bien. Aprenda a pedir, hermano. Tenemos que revisar nuestras peticiones. Ellos están pidiendo mal. Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. Y hoy en día, al igual que en el tiempo bíblico, mucha gente se acerca a Jesús. En este país hermoso llamado Colombia, las iglesias están llenas de gente acercándose a Jesús. Pero ¿qué es lo que están pidiendo? Casa, carro, beca, prosperidad, sanidad. Y por esta época, de manera muy curiosa, algunos políticos se acercan a la iglesia. ¿Y a qué se acercan? A buscar al Señor de corazón.
porque reconocen su necesidad de Dios, ¿sí? ¿Qué están buscando? Están buscando votos. Es decir, hay como que un interés equivocado. Deberíamos revisar cuáles son nuestras peticiones. Así que Jesús, ¿qué les dice? Ustedes no saben lo que piden. Y miren las preguntas que le hacen en el versículo 38. Jesús les dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? La Nueva Versión Internacional lo dice así. Mire, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que yo soy probado? Aquí se mencionan dos elementos: el vaso y el bautismo. ¿Cuál era el vaso? ¿Con qué estaba relacionado el vaso? Otra vez Jesús está mostrando imágenes, pero ellos no entienden, porque probablemente cuando ellos veían a su rey Herodes en una reunión donde había gente, había comida, uno a la izquierda, uno a la derecha, ¿qué tenía generalmente el rey en su mano? Una copa. ¿Y de qué estaba llena esa copa? De vino. Y Jesús les dice: ¿pueden beber de la copa que yo bebo? ¿Y qué dicen ellos? Claro, si tú eres muy aseado y tú te limpias los dientes permanentemente, podemos. Claro. ¿Qué entiende Jesús? Esta gente no la entiende. Pueden ser bautizados, y probablemente ¿en qué pensaron ellos? En una ceremonia especial. Tal vez Jesús ahora va a pedir que los que sean seguidores de su reino se bauticen. ¿Y qué dicen ellos? Podemos. Eso en colombiano, ¿cómo sonaría? Para las que sea. Con tal de sentarme a la izquierda y a la derecha, lo que sea. Pero ¿a qué se refería Jesús con el vaso? ¿Cuál era la copa? Era el sufrimiento, era el dolor. Pregunto, ¿aún para Jesús fue fácil beber de esa copa? ¿Cuál fue la oración de Jesús allí en el Getsemaní una noche antes de morir en la cruz? ¿Cuál fue su petición? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, que yo no tenga que beberla. La copa era el sufrimiento, el bautismo era la muerte. ¿Y ellos qué dicen? Podemos. Oiga, están tan obsesionados por la misión que ¿qué dicen? Con tal de subir allá, hacemos lo que sea. Y yo pregunto, ¿y qué hace la gente en este mundo para llegar a alcanzar puestos de poder? ¿Qué hacen? Lo que sea. Usted va a ver cómo muchos candidatos van a ir a iglesias hasta evangélicas. ¿Y qué hacen? Lo que sea. Van a ir a la Sierra Nevada de Santa Marta para que alguno de los líderes de esa comunidad indígena los rece y todo. ¿Qué hacen? Lo que sea. Y eso es lo que están diciendo ellos. Podemos. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, sí, ustedes van a tener que sufrir. Sí, ustedes van a tener que morir. Finalmente, ¿cuál fue el primer apóstol que murió? Jacob. ¿Y dónde terminó Juan? Viejo, exiliado en la isla de Patmos. Allá murió. Les tocó beber el vaso. Pero es que ellos no saben lo que están pidiendo. Mira el versículo 41. Dice la Biblia: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse
contra Jacobo y contra Juan. O sea que uno se puede imaginar la escena. Jacobo y Juan llaman aparte a Jesús y le dicen: oye, ya que vas a ser el rey, danos los mejores puestos. Ministro de Hacienda y ministro de Defensa. Danos lo mejor que puedas. Y los otros que están allá, ¿cómo están? Están mirando y ¿qué dice? Comenzaron a enojarse, es decir, es algo que va en aumento. Están como diciendo: estos aprovechados, claro, como son de la rosca de Jesús, es el colmo, y como son primos hermanos, mire, es el colmo lo que está pasando aquí. Se enojaron. Y la pregunta es: ¿por qué se enojaron? ¿Cuál es la razón verdadera por la que ellos se enojaron? Porque consideraron que estos dos eran desconsiderados. Oiga, este Juan y Jacobo tan desconsiderado, si el Señor nos acaba de decir que se va a morir, que va a sufrir, y mire lo que le plantean. ¿Eso es lo que los enoja? ¿Qué es lo que les enoja? Lo que les enoja es la competencia desleal. ¿Cómo es que ellos van a llegar a esos puestos desconociéndonos a nosotros? Y aquí entonces encontramos la segunda acción. Y es que si nosotros queremos combatir las ambiciones desmedidas, esto exige replantear nuestras motivaciones. Tenemos que replantear nuestras motivaciones. Jesús les pregunta: ¿pueden beber del vaso? ¿Pueden ser bautizados? ¡Podemos! ¿Cuál es la motivación de ellos? ¿Qué es lo que realmente ellos quieren? La palabra motivación tiene una etimología. La palabra motivación significa el motivo de una acción. Eso es motivación. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Y uno como cristiano puede hacer cosas buenas con malas motivaciones, sin darse cuenta. Se lo ilustro de una manera familiar. Por ejemplo, esos hijos que nunca son cariñosos con el papá o con la mamá. Son secos, son fríos, son parcos, son distantes. Pero un día se acercan y ¿qué empiezan a decir? Papito lindo, mi amor. Así como la chilindrina del Chavo, ¿cierto? Papito lindo, mi amor. Y usted que no es bruto, ¿usted qué dice? ¿Qué me irá a pedir? ¿Con qué irá a salir? Porque usted ya sabe. La pregunta es: ¿la acción de brindarle cariño al papá está bien o está mal? Está bien. ¿Qué es lo que está mal? La motivación. Porque no está brindando cariño por brindar cariño, sino que tiene un motivo escondido. Igual ocurre en el matrimonio. Ese esposo que continuamente es parco con la esposa, brusco, no nunca la consiente, nunca nada. Pero el día que quiere tener intimidad sexual con ella, que le dice: ay, mi gordita, ¿dónde está mi amor? Mi negrita, mi cuchicuchi. Y ellas que no son tontas, que dicen: ya sé para dónde va. Ya sé, ese cariño no es así tan espontáneo ni gratuito. Y no crean que es que las mujeres son tonticas, son muy inteligentes. Ya se las suelen. Y además en una relación de pareja, después de un tiempo, a veces ya ni hacen falta las palabras. Con un solo gesto, la pareja ya se entiende. Por lo menos en mi caso personal. Cuando mi esposa me hace: yo ya sé, me toca lavar la loza. Yo no sé en qué están pensando ustedes.
Pero yo estoy hablando de que ella me dice, vaya a ver a lavar la loza. Yo ya entiendo, yo ya comprendo automáticamente. Motivaciones. Las motivaciones. La pregunta es, ¿realmente qué era lo que querían Jacobo y Juan? ¿Qué querían? Lo que ellos querían es terminar siendo como aquellos líderes que los gobernaban. Ellos querían terminar siendo igual a ellos. Así es que, ojo, hermano, debemos revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hoy domingo, en lugar de estar en la casa, por allá, haciendo oficio, en lugar de estar en la ciclovía o en el parque, por qué vienes al culto? ¿Cuál es la razón por la que vienes aquí? Porque tenemos que entender que uno como ser humano ve la acción, pero Dios ve la motivación. Tú me ves predicar, esa es la acción, y tú dices, ay, el pastor predica, pero ¿cuál será mi motivación? Es totalmente diferente con Dios, porque Dios no solo ve la acción, ¿qué ve Dios? La motivación. Y Él sabe por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos acercamos a Dios. Y qué bueno que cuando nos acerquemos a Dios lo hagamos, no porque queremos un favor, no porque queremos un milagro, no porque queremos una sanidad, sino porque queremos expresarle nuestro amor y nuestra gratitud a aquel que tanto ha hecho por nosotros. Queremos expresar nuestro amor y decirle, Señor, estoy aquí y la única motivación que tengo es adorarte. Si me sanas, gloria a Dios. Y si no, también, Señor. Si me prosperas, qué chévere. Pero si no, igual, aquí voy a estar. Porque Dios ve esa motivación. Jesús, ¿qué termina haciendo? Jesús no pelea con ellos. Jesús no los regaña. ¿Qué hace Jesús? Jesús aprovecha para enseñarles. Como para que les quede claro de qué trata el reino de Dios. Porque ellos están confundidos creyendo que el reino de Dios es igual al reino del mundo. ¿Y qué tiene que decirles Jesús? No, aquí la cuestión es diferente. Dígale a alguien, con Cristo es diferente. Dígale, en la vida cristiana es diferente. Diga, en el reino de Dios es otra cosa. Mire, hermano, no podemos estar aquí pretendiendo que seguimos a Cristo y seguir siendo iguales. No, aquí tiene que ser diferente. Y por eso que dice Jesús, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo. Es decir, uno se puede imaginar quiénes lo habían sacado aparte. Jacobo y Juan. ¿Y los otros 10 cómo están? Tan bravos. ¿Qué terminó diciendo Jesús? Vengan, vengan todos, vengan, acérquense. Acérquense porque tengo la leve sospecha de que ustedes no han entendido de qué trata el reino de Dios. Tengo preocupación porque me parece que ustedes no entienden de qué se trata el evangelio y qué implica seguirme a mí. Así que se los voy a dejar bien claro. Versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Permítame leerlo en la Nueva Versión Internacional. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, es lo que ellos ya habían visto, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales que hacen abusan de su autoridad. ¿Qué está revelando aquí Jesús?
las motivaciones que tenían Jacobo, Juan y todos. ¿Cuáles eran las motivaciones de ellos? ¿Qué querían ser? Jefes. ¿Qué querían ser? Tener poder, ¿para qué? Para abusar, para oprimir, para hacer lo mismo que hace el mundo. ¿Y qué tiene que decirle Jesús? No, allá en el mundo el cuento es así. Por eso a mí me preocupa ver cristianos en las redes sociales peleando por un candidato político, sea el de la izquierda o el de la derecha o el que sea. Ay, hermano, no pierda tiempo, no use las redes sociales para eso. Use las redes sociales para compartir el evangelio del reino de Jesucristo, porque esto sí puede cambiar y esto sí puede transformar. Lo otro lo va a defraudar. Si gana el de aquí lo va a defraudar y si gana el de allá lo va a defraudar. Pero Cristo nunca nos va a defraudar. Alabado sea Dios. Él nunca nos va a fallar. Nunca. Ay, pastor, ¿y si sube algún cristiano al gobierno y toma el poder? Mire, históricamente lo que se ha notado es que aún personas llamadas cristianas que tienen hambre de poder, cuando suben allá terminan haciendo lo mismo. Hace menos de 8 días se sepultó a un señor llamado Efraín Ríos Montt, presidente de Guatemala, supuestamente pastor. ¿Y qué hizo durante su gobierno? Exterminó etnias, mató. Su lema era que el país lo iba a cambiar a punta de Biblia y metralleta. Lo puede leer en la historia, entra a Google, ahí está. Porque ese es el pensamiento de afuera. Entonces la Colombia no la va a cambiar alguien que suba allá. Si sube y sube con hambre de poder, nuestro país va a seguir igual. A este país lo va a cambiar la iglesia cuando decida hacer la tarea que Cristo le mandó a hacer. Cuando decidamos ser sal y luz. Cuando decidamos cambiar la mentalidad nuestra, empezando desde nosotros. Por eso Jesús dice, allá afuera es así. Pero ¿qué les aclara? Versículo 43. Pero no será así entre vosotros. O lo dice la NBI. Pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, entre el pueblo de Dios, ¿cómo son las cosas? ¿Igual que afuera? Los mismos valores y principios que rigen el mundo donde vivimos tienen que regir el reino de Dios. No. Si eso ocurre, ¿qué es señal de que el reino de Dios no ha llegado? ¿Cómo se sabe que el reino de Dios ha llegado a una persona? Porque los valores que lo rigen son diferentes. Porque se nota un cambio, porque se nota que es distinto. Jesús dice, entre ustedes no será más de lo mismo, tiene que ser distinto. Y yo le digo, por si algún candidato político escucha algún día este video, si Dios te coloca allá arriba, espero que seas diferente y que muestres que los puestos que Dios te coloque para regir no son para oprimir, sino para servir y para ayudar a esta nación. Que no sea más de lo mismo. Yo conozco un país vecino de usted y yo, que no voy a mencionar cuál, pero que los últimos gobiernos, ¿cuál ha sido el discurso? El discurso ha sido, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a los pobres, y con ese discurso demagógico han empobrecido a este país. Sí, los han ayudado a ser pobres, todos ya son pobres, los únicos ricos son ellos, sus familias, pero los demás son pobres. Que Dios salve nuestra nación. Que Dios salve nuestra nación. ¿Y qué termina diciendo Jesús? Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y esa palabra servidor en el griego es diácono, que lo traducimos hoy. Una posible traducción es mesero. Yo le pregunto, allá afuera, en el mundo sin valores, en un restaurante, ¿quién es el grande? En el mundo allá afuera, ¿quién es el grande? El jefe, el que se sienta a pedir la comida, y si el mesero la trae
Como no le gusta, ¿qué hace? Lo grita. Usted es una bestia, usted no sabe. Y hay gente así, yo espero que no de esta iglesia, pero hay cristianos que maltratan a los meseros porque los consideran inferiores. Pero según este libro, ante los ojos de Dios, esos que sirven a las mesas son los más grandes. Así que la próxima vez que vayas a un restaurante, la persona más importante de ese restaurante es el mesero. Y a él no hay que maltratarlo. A él hay que considerarlo como lo considera el reino de Dios, como alguien grande. ¿No le parece triste? Pero en este país, en las empresas, generalmente, ¿quiénes son los menos apreciados y valorados? Los del aseo, el vigilante, la señora que lava los baños. Todo el mundo los grita, todo el mundo los maltrata. Qué lindo saber que en el reino de Dios esas personas son las más grandes. Y solo por si acaso, si tú eres uno de esos, un mesero, uno que limpia los baños, quiero que sepas que aunque allá afuera, ante los ojos de la sociedad, eres el más pequeño, ante los ojos de Dios, eres el más grande, eres el más importante. Eres muy importante. ¿Cómo se nota que el reino de Dios ha llegado a tu vida? Valorando a esos que son pequeños. Lo digo solo para testimonio. Pero cuando yo voy a un evento, estuve hace poco en Lima predicando en un evento de ejecutivos de las asambleas de Dios. Y era una atención tan especial. Y el Espíritu me impulsó y yo le pregunté, ¿dónde queda la cocina? Ay, ¿para qué? No se preocupe, aquí le traemos. Le dije, no, ¿dónde queda la cocina? No, díganos qué quiere. ¿Dónde queda la cocina? Finalmente me dijeron en tal lugar. Y yo fui allá, el hermano me llevó. Y yo le dije a las hermanas que cocinaban, nadie las vio durante el evento. Ninguna dirigía al culto, ahí con sus gorritos, sus tapabocas. Yo les dije, hermanas, quiero agradecerles. El trabajo que ustedes hacen es muy importante y le leí este texto. Y quiero que sepan que en este evento ustedes, según la palabra de Dios, son las más grandes y las más importantes. Algunas de ellas lloraban y decían, ¿sabe qué, pastor? Es la primera vez que alguien viene a darnos las gracias. Porque generalmente cuando alguien viene aquí, ¿sabe a qué viene? A gritarnos. Y esa comida quedó mal. ¿Y cómo se les ocurre? Y ustedes no saben. Pero gracias, pastor. Es que, hermano, ahí se nota que el reino de Dios ha llegado entre nosotros. Porque a veces vamos a la universidad, vamos a la empresa y ni sabemos el nombre de la señora que está ahí. Yo a veces me pongo a ver en un centro comercial ese trabajo de esas mujeres limpiando mesas y trapeando para allá y para acá. Y digo, wow. Por eso no dejo de cuando en cuando decirle a algunas de ellas, ¿sabes qué? Gracias. Y para Dios tú eres la más importante de este lugar. Porque entre nosotros las cosas son diferentes. En el versículo 44 Jesús dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? El siervo. La primera palabra era servidor, diácono. Esta servidor en el griego es doulos o doulos. ¿Y qué es doulos? Era el esclavo de más baja condición. El que siempre estaba arrodillado. ¿Por qué? ¿Cuál era su trabajo? En el Medio Oriente, con calles tan polvorientas, ¿a dónde estaba siempre ese esclavo? A la puerta. ¿Y cuál era su trabajo? Todo el mundo que llegaba allí, ¿qué tenía que hacer él? Limpiarle y lavarle los pies. ¿Usted sabe de alguien que se volvió doulos por nosotros? ¿Y quién fue?
el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él tomó el lugar de doulos, lavó los pies. Y fue algo tan impactante para Pedro, que ¿qué dijo Pedro? No, no, no. Usted a mí jamás me lavará los pies. ¿Cómo se le ocurre hacer el trabajo de un esclavo? Y de un esclavo de baja condición. Pero ¿qué dijo Jesús? No, señores, así como yo hice, así también tienen que hacerlo ustedes. Porque en el reino de Dios, ¿quién es el que grande? ¿Quién es el grande? ¿El que grita? ¿Quién es el grande? El que sirve. Así que una palabrita para nosotros los varones. Porque a veces llegamos del trabajo y llegamos con ínfulas y llegamos con pretensiones que creemos que somos los jefes, los grandes, los señores. Y entonces, ¿cómo entramos a la casa? Juana, llegó tu marido. Venga a ver las chanclas. ¿Dónde está el tinto? ¿Dónde está el jugo? ¿Y qué es este desorden? No, entre nosotros no será así, sino que de vez en cuando usted, varón, que se cree que es el más grande, el jefe, el mero de la casa, cuando llegue a la casa se coloca el delantal y le dice: mi amor, mi vida, ¿dónde está la loza? Yo te quiero ayudar con el aseo, estoy para servirte porque quiero que sepas que en esta casa yo soy el grande. Es más, si quieres te hago un masajito en los pies porque quiero demostrarte que en esta casa yo soy el grande. Y las hermanas dicen: el grande. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entre nosotros no será igual que afuera. Así que, hermana, de cuando en cuando también, cuando llegue su esposito, en lugar de darle esa retajila y cantaleta y bla 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 bla, dígale: mi negrito, siéntate, te paso el control, te voy a hacer un masajito, te voy a lavar los pies. Y si quieres algo más, no más que diga: aquí estoy, porque quiero demostrarte que yo soy la más grande aquí. Porque en el reino de Dios, el más grande no es el que grita, no es el que manda. El más grande es el que sirve. ¿Por qué? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿A qué vino Cristo? A servir. ¿Y a qué más? Y a dar la vida en rescate por muchos. Y si Jesús hizo eso, ¿qué tendremos que hacer tú y yo? Exactamente igual. Tenemos que servir. Tenemos que servir. Tenemos que servir. Hermano, que a usted donde quiera que vaya lo conozcan por servir. Así usted sea el gerente de esa empresa, que a usted lo conozcan porque usted es el que sirve. Sí, amén. Que se note la diferencia. Que si mañana Dios te exalta, eres el gerente, eres el más importante de esa empresa, te conozcan porque sirves. No solo porque valoras a los que sirven, sino porque tú también sirves. Es decir, en tercer lugar, yo creo que es importante y es urgente, si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos encontrar el sentido de la vida, tenemos que recuperar nuestra visión. Y lo que Jesús hace con ellos es volverles a dar visión. ¿Y qué les dice? No se equivoquen. Ustedes están medio miopes, medio astigmáticos, medio cegatones, creyendo que en el reino de Dios es igual que afuera. Aquí la cosa es distinta. Abran los ojos. Esto no es lo mismo.
Seguir a Cristo se tiene que notar. Seguir a Cristo se tiene que notar. El cambio de vida se tiene que notar. ¿Y en qué se nota? En lo que hacemos, en cómo lo hacemos. Y termino leyendo este texto, versículo 46. Dice, después de este texto, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ojo con esto. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? La misma pregunta que le hizo a Juan y a Jacobo. ¿Qué quieren que les haga? ¿Y qué pidieron Juan y Jacobo? Queremos puestos. Pero a Bartimeo, que le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Cuál debería ser nuestra petición en este día al Señor? Señor, más que puestos. Señor, más que privilegios. Señor, más que prosperidad, te queremos pedir algo. Queremos recuperar la vista. Queremos volver a ver. Porque probablemente la iglesia, sin darse cuenta, se ha estado quedando ciega. De tanto ver los modelos de la televisión, de tanto ver a Hollywood, de tanto ver las redes sociales, de tanto ver los modelos de esta sociedad. Porque en esta sociedad, ¿quiénes son los grandes? Los que tienen plata, los que tienen el poder, los que son ricos, los que son famosos, los que viven en no sé dónde. Esos son los ricos. Pero en el reino de Dios, oh hermanos, tenemos que devolver la vista, tenemos que recuperar la vista y entender que en el reino de Dios los verdaderamente grandes son aquellos que invierten su vida para servir y para dar su vida a fin de que otros conozcan a Cristo. Esos son los verdaderamente grandes, esos son los verdaderamente importantes. Esos. Así que, ¿qué le vamos a pedir al Señor en esta mañana? Señor, queremos recobrar la vista. Porque si el Señor nos permite volver a ver, si un día estamos enfermos y no somos sanos, como vemos espiritualmente, vamos a poder entender las cosas. Estamos llamados para servir y dar la vida. Porque recuerde, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Tenemos que ser conocidos como siervos de Dios. Que en este mundo que no conoce a Cristo, cuando nos vean, ¿por qué nos van a conocer?
Ahí llegó el evangélico, el que grita, el que regaña, el que maltrata. Ahí llegó la hermanita esa que se cree quién sabe qué cosa. Ahí llegaron, ¿sí? ¿Por qué nos conocen? Que digan, oiga, estos evangélicos tendrán de todo, pero esa gente sirve. Siempre están sirviendo. Cierre sus ojos en esta hora y permita por un instante que esta palabra penetre un poco más profundo de su corazón. Permita que el Espíritu Santo interiorice un poco más esta palabra y que esta palabra se haga carne y que esta palabra penetre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros huesos. Que esta palabra nos lleve a cambiar, a tomar decisiones, a entender que somos de una cultura diferente, que la cultura que nos rige a nosotros no es la cultura de este mundo, sino la cultura del reino de Dios. Y que por medio de nuestros actos de servicio desinteresado, que por medio de nuestros actos de servicio le demostremos a este mundo que el reino de Dios ya llegó a nosotros, que el reino de Dios llegó a nuestra casa, que nuestros hijos, nuestra esposa sean los más alegres de saber, oiga, qué lindo que mi esposo va a la iglesia, es que el reino de Dios llegó a él y su vida ha cambiado y es diferente. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué cambios vas a hacer en tu vida? ¿A qué te comprometes hoy? Coloquémonos en pie y por favor respondamos a Dios en oración. Yo quiero que cierre sus ojos y empiece a orar al Señor, a expresar lo que hay en su corazón, a expresar lo que hay en su ser, a decirle al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, cambia mis valores, Señor, cambia mi corazón, Señor, perdóname porque muchas veces he actuado movido por los valores de este mundo, creyendo que lo importante es mandar, que lo importante es tener un cargo, un puesto, un título, que lo importante es tener poder para dominar, para controlar. Pero Señor, al escuchar tu palabra hoy, yo reconozco, yo me doy cuenta, yo entiendo, puedo entender, Señor, que el verdadero sentido de la vida es servir. Señor, usa mi vida. Úsame, Señor, para tus planes. Úsame, Señor, para tus propósitos. No solo para servir dentro de la iglesia en labores llamadas espirituales, que entendamos que todo servicio es espiritual y que todo servicio es para el reino de Dios, el que se hace dentro de la iglesia y el que se hace fuera de la iglesia. Que siempre estemos en función de servir. Hable con Dios, tome decisiones, haga compromisos. Empiece por actos pequeños, empiece en su casa. Piense en esta semana cómo podría servir mejor a tu esposo, cómo podría servir mejor a tu esposa, por medio de qué actos podrías demostrarle a tus hijos que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Cómo podrías en la empresa mostrar el cambio que Dios ha operado en tu vida? Que tú eres diferente, que tú sirves, que tú no mandas, que tú no gritas, que tú no maltratas, que tú no te impones, sino que te arrodillas para servir a otros. Señor, te pedimos que nos ayudes.
Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no cambiar. Te pedimos perdón, Señor, por no permitir que tu palabra nos haga diferentes. Te pedimos perdón, Señor, por permitir que los valores de esta sociedad sin ti nos afecten, nos influyan. Cámbianos. Levante sus manos y dígale al Señor: cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, haz de mí una persona diferente. Haz de mí un siervo para tu gloria. Haz de mí un siervo para la gloria tuya. Que mi vida sirva para tus planes. Señor, que yo pueda gastar mi tiempo, que yo pueda gastar mis años, mi energía, pueda envejecerme y pueda morir un día sirviendo, ayudando a otros para que te conozcan a ti. Señor, permítenos gastar nuestras vidas, nuestra energía, todo lo que somos por amor a ti. Haz de nosotros siervos tuyos, instrumentos tuyos. Te lo rogamos, te lo pedimos. Padre, yo te pido en esta hora que bendigas a tus hijos, que bendigas a tu pueblo, Señor. Que esta semana que hoy empezamos sea una semana llena de la presencia tuya. Señor, que tú abras para ellos puertas de bendición y que cierres toda puerta de peligro. Que todo lo que ellos hagan durante esta semana te agrade a ti, tenga el respaldo tuyo. Que en todo lo que ellos hagan, Señor, podamos reflejar a Cristo. Podamos reflejar al Señor en nuestras acciones, en nuestra conducta. Señor, cámbianos. Danos oportunidad de servir a otros. En donde quiera que vayamos, danos oportunidad para servir a otros y permítenos durante esta semana reconocer y apreciar a aquellos que nos sirven. Preguntarle el nombre a esa persona que limpia el piso de la universidad. Dale un abrazo y decirle gracias por servir. ¿Sabías que eres la más grande de esta universidad? ¿Que eres más grande que el decano? ¿Que eres más importante que el rector? Porque Jesús dice que tú eres la más grande. Tratar con amor, con cariño, con respeto a ese mesero que de pronto hoy te va a servir el almuerzo terminando esta reunión y decirle gracias. ¿Sabes que eres el más grande de este lugar? A tratar con respeto a ese portero, entendiendo que en el reino de Dios esto es diferente. A valorar a aquellos que nos sirven, a reconocerlos y a esforzarnos por servir. Señor, cambia nuestras vidas y haz de nosotros personas cada vez más parecidas a ti. Lleva en paz a tu iglesia. Tu provisión, tu protección esté sobre ellos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo todos decimos amén, amén.